Qué placer nos da volvernos a encontrar una vez más estudiando la palabra de Dios en la serie que hemos titulado Las extrañas peticiones de Dios. Hoy estamos en la parte número 7 y queremos extenderle una invitación. Si usted está pasando por este canal, considere la posibilidad de suscribirse para que le lleguen más videos. De hecho, esta parte es muy importante porque nos ayudará muchísimo a llegar a muchas más personas. Estamos estudiando la palabra de Dios y en esta ocasión vamos a concentrarnos en una petición sui generis muy especial y específica para un momento determinado. Vayamos al texto de la palabra de Dios. Encontramos en el libro de Números, en el capítulo 21, en el verso 4, que dice lo siguiente. Y partieron, estamos hablando del pueblo de Israel, camino a la tierra prometida, y partieron del monte de Or, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. El pueblo de Israel tenía entonces de repente crisis en cuanto al estado de ánimo. Todos nosotros, los seres humanos, podemos pasar también por esas situaciones, sobre todo si no tenemos un fundamento que nos respalde para enfrentar los momentos de desánimo. Eso no es nada normal, es de un ser humano tener bajones en el estado de ánimo. Le sucede mucho a la persona que tiene derrotas, a la persona que está cansada o a la persona que está pasando por crisis de tipo hormonal, que puede ser los problemas en los adolescentes o los problemas en las mujeres o en algunas ocasiones también a los hombres. Y saben que dice la palabra de Dios en el versículo 5, que cuando uno se encuentra en una crisis emocional de abatimiento del ánimo, hay un bajón en la autoestima. Por lo tanto, es importante que estemos conscientes de lo que está sucediendo y lo que está pasando, porque si no, de otra manera, caeremos en la anarquía y en el descontrol. Y si bien es cierto, a veces es difícil resolver o controlar situaciones críticas, es importante que no perdamos de vista que el ayudador número uno se llama Dios. No debemos de pelear con él, porque elementalmente ahora es el momento en que más necesitamos de su cuidado, de su ayuda, de su protección y de su dirección. Pero vean lo que pasa con el pueblo de Israel en esta crisis. Y habló el pueblo, dice el verso 5 del capítulo 21 de Números, contra Dios y contra Moisés. Sí, de repente no miramos la parte de la responsabilidad que tenemos nosotros ante la crisis. Y buscamos la manera de responsabilizar a Dios o a los líderes de lo que nos está sucediendo, porque creemos que es mucho más fácil resolver nuestros problemas peleándonos contra los que están ocasionando nuestros problemas. Dice el verso 5, habló el pueblo contra Dios y Moisés. Lo último que debemos de hacer es pelearnos con el que nos sustenta, pelearnos con el que nos dirige, pelearnos con el que nos da la vida. Y creo que también es triste si nosotros estamos guerreando o peleando en lugar de buscar soluciones a nuestros problemas. Pero esta es la triste condición del ser humano, que se vuelve quejumbroso y murmurador. Tristemente caemos en ese hoyo tenebroso, espantoso, que no nos lleva más que a meternos en crisis o situaciones difíciles en nuestra vida. Recuerden, una crisis es una oportunidad para crecer, una oportunidad para confiar con la ayuda de Dios y claro, con la contribución nuestra. Lo hemos aprendido que lo primero que debemos hacer ante una crisis es estar quietos y mirar cómo Dios actúa. Seguidamente Dios nos instruirá para actuar y les aseguro que lo que tendremos que hacer no será mayor a lo que ya Dios hizo en nuestro favor. Y dice aquí la palabra del Señor que ellos preguntan, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan ni hay agua
y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Es decir, de repente minimizamos todos los milagros que Dios hace en nuestra vida, somos desagradecidos y desgraciadamente nos inundamos hasta de un sentimiento de abandono, cuando en realidad lo único que está sucediendo aquí es que tenemos una actitud muy descuidada en cuanto a la relación que debemos de tener con nuestro Dios y con aquellas personas que tienen la responsabilidad de dirigirse. Entendamos, la vida es complicada, la vida es difícil, la vida es compleja. No es una cosa tan sencilla como decir, tu Dios, arréglame las cosas, tu líder, arréglame las cosas. Hay una parte que esencialmente debemos nosotros de asumir como nuestra responsabilidad. Y creo que la actitud es la parte más importante que no debemos descuidar. Una actitud positiva, una actitud propositiva, una actitud de colaboración y de cooperación serán mucho mejor que el que estemos fastidiando a Dios o estemos fastidiando a nuestro líder. ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Dice el verso 6, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Noten cómo el texto nos puede invitar a pensar que es Dios el que está molesto y que está enojado con el pueblo. Finalmente no es que Dios los esté castigando, finalmente Dios lo que hace es retirar su protección, su mano, y como esta gente iba caminando por lugares infestados por este tipo de reptiles venenosos, escorpiones, serpientes, Dios solamente retira su mano. Bueno, no me quieren a mí, están enojados conmigo, no quieren escucharme a mí, no quieren que yo les dirija, pues les voy a dar la oportunidad de que entiendan lo que sucede cuando me dejan a mí. Las consecuencias lógicas de dejar a Dios, de no permitir que Dios maneje, dirija y sobre todo no ser agradecidos a Dios, aparecieron. No vemos a un Dios vengador, no vemos a un Dios molesto, enojado. Vemos a un Dios consecuente con la idea que tenía este pueblo de no vivir, de no permitir ser dirigidos por él. Pero obviamente esto nos puede estar sucediendo también a nosotros. En lugar de buscar esa fuente que resuelva nuestros problemas, vamos, cavamos, dice el profeta Jeremías, vamos y buscamos fuentes rotas que no detienen agua. Obviamente las consecuencias vendrán por añadidura. ¿Y qué es lo que sucede entonces? El pueblo empieza a morir. Los seres humanos que nos separamos de Dios, entonces estamos a merced del enemigo. Y aquí es donde la palabra del Señor nos dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra él. Ruego a Jehová, dice el verso 7, que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Vean, una actitud de humildad, una actitud de entender el momento por el cual están viviendo. Es decir, no deben culpar a Dios de lo que les está pasando. Asumen con responsabilidad que lo que está sucediendo le pasó al mismo Jonás cuando se dio cuenta de que el recio viento y la tempestad eran una consecuencia no del castigo de Dios, sino de su mal proceder en un momento determinado. Y a pesar de que él no se humilló para pedirle perdón a Dios, sino que rogó a los marineros, dice el relato bíblico, que lo tiraran al agua. En este caso, en particular, el pueblo de Israel reconoce su equivocación, reconoce que ha pecado y busca la manera de que quien deba resolver este problema, que es Dios, lo haga. Y entonces en esta ocasión se le solicita a Moisés que ore por el pueblo. Cuando nosotros pasamos por un momento de crisis, primero busquemos no culpar a nadie, sino busquemos la manera de entender qué papel jugamos nosotros en esta crisis y pedir a Dios con humildad que nos dé la orientación y la solución al problema. Pero dice la palabra del Señor
que Moisés oró por ellos. Esto es parcialmente lo que debemos hacer, porque seguidamente, recuerden, veamos cómo de manera consciente debemos ver cómo es que Dios actúa. Oramos al Señor, pero vamos a esperar ahora qué es o cuál es la indicación que Dios tiene para nuestro actuar, para la conducta que debemos de seguir. Si bien hemos visto que nuestro orgullo, nuestra rebeldía nos ha traído como consecuencia los problemas que vivimos, ahora es importante que acudamos a la fuente correcta, que oremos a Dios, pero detente. Va a llegar el momento y lo que sigue significa Dios dará indicaciones y hay que seguirlas puntualmente en este proceso de resolución de crisis. Si no, la crisis posiblemente se va a perpetuar. Recuerden, las crisis son oportunidades para entender que tenemos un Dios maravilloso que está con nosotros. Dice la palabra del Señor en el verso 8, Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal y la puso sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Muy interesante, ¿no? Porque aquí no se menciona que Dios llamara a Moisés y le dijera, toma la vara que tienes en tu mano y entonces échala para que tu vara se convierta en una serpiente poderosa y pueda entonces devorar a todas las serpientes ardientes. Entonces aquí Dios toma una decisión completamente diferente y esta decisión tiene que ver con la autonomía de Dios en cuanto a que Él es el que decide de qué manera se resuelven los problemas. Lo habíamos visto anteriormente que usualmente Dios no utiliza una receta para que de manera repetitiva tú la tomes y entonces te olvides de aquel que está dando la receta. Es más bien, las crisis son oportunidades para abrir más nuestros ojos y para abrir más nuestros sentidos para ver cómo Dios trabaja y cómo Dios actúa. Ahora, extrañamente, para mí, extrañamente, para muchos que conocen la Escritura, Dios decide que Moisés tome entonces una serpiente de metal que él tenía que hacer y la colocara en lo alto del asta, de la bandera, del palo más grande, a fin de que la gente, no era un asunto para que la gente que no era mordida de la serpiente mirara y entonces adorara a esa serpiente. Obviamente que no tenía para nada esa intención. La intención era de que era una indicación temporal de parte de Dios para resolver la crisis de ese momento. Así es que, amigo, amiga, cuando tú tengas la solución a un problema por parte de Dios, no la puedes tomar entonces más que como una experiencia de gozo de saber que tienes un Dios que siempre tiene una solución para un problema. Pero no vas a tomar esa solución de este momento para tratar de enfrentar las siguientes crisis que vendrás. Será esa experiencia de saber que tienes un Dios que te ayuda, un Dios que te sustenta, un Dios que se ocupa para ayudarte a resolver el problema cuando tú tienes la fe de entender que hay que seguir las indicaciones que Dios da. Esto significa que tenemos que aprender a depender de Dios para cada crisis en particular. La razón por la cual Dios pide a Moisés que haga este acto para nosotros es extraño, dado de que consideramos que la serpiente que es un símbolo del mal. Sin embargo, entendamos que el que está dirigiendo el asunto de la sanidad de estas personas es Dios. No encontramos en las Sagradas Escrituras que se repita jamás una indicación igual, porque probablemente esta era una situación específica y especial y Dios en su sabiduría había dado esta indicación. Ahora entendamos de que cuando el problema se terminó, el pueblo de Israel siguió caminando, ya no volvió a tener otra crisis de mordedura de serpientes ardientes. Usted y yo hubiésemos creído que esta
serpiente ardiente debió haber sido desaparecida. Pero parece que hubo personas en el pueblo de Israel que se interesaron en el milagro maravilloso de la sanidad de las personas, que solo con mirar esta serpiente de bronce eran sanados o curados, y buscaron la manera de guardarlo como una reliquia o como algún elemento al que había que darle entonces cierta consideración de veneración. La palabra del Señor nos dice claramente en el libro de Éxodo que no debemos de tener dioses ajenos delante de mí. No era la serpiente, no era la vara, no era cualquier otro instrumento que Dios utilizara para hacer milagros a lo que había que adorar. No era el sol, no era la luna, no era la lluvia. Era el creador de todos estos elementos al que habría que darle gloria y honra. Pero el ser humano, en su naturaleza caída y en su decadencia espiritual, entonces arropó la idea de que esta imagen, esta serpiente de metal, pudiera ser de utilidad en el futuro, por lo que entonces empezaron a venerarla y a adorarla. Estoy en 2 de Reyes, capítulo 18, verso 3. Hizo lo recto en ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó, dice el verso 4, los altos, quebró las imágenes y taló los bosques e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban perfumes los hijos de Israel. Qué triste condición y triste situación cuando el ser humano persiste en una práctica errónea, equivocada, condenada por las Sagradas Escrituras. Y el rey Ezequías en este momento finalmente decide quebrar completamente esta serpiente que Moisés había hecho y que la había hecho específicamente para la crisis que habían vivido por indicación de Dios. Pero en ningún momento Dios le había dado esa indicación de que esta imagen de esta serpiente fuese adorada, reverenciada y se le hiciera toda esta clase de rituales equivocados. Hasta aquí rompen con esa situación. Amigo y amiga, ¿cuántas veces nosotros persistimos con las ideas equivocadas de que las imágenes deben ser reverenciadas, incluso por lo que representan, por la historia de vida que tú has tenido? Nunca veas esas imágenes como las dignas de ser adoradas o reverenciadas o incluso idolatradas. Obviamente que el Señor Jesucristo aprovechó esta parte del relato sagrado y lo trajo entonces para platicárselo a Nicodemo y para platicártelo a ti. Porque para Jesús era muy importante este segmento de la historia del pueblo de Israel, porque después de hablarle a Nicodemo acerca del nacer de nuevo, le habla acerca del amor maravilloso que Dios tiene para los pecadores, para todos aquellos que están siendo mordidos por los efectos de las serpientes venenosas, de las serpientes ardientes, de los escorpiones que viven y habitan en nuestro mundo. Dice la palabra del Señor en el verso 14, y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Por qué Moisés hizo esa serpiente? ¿Por qué la levantó en el desierto? Porque fue una indicación específica de Dios para el momento que estaban viviendo. Ahora Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Este símbolo de lo que Moisés hizo no fue un asunto pensado o ideado solo por Moisés, sino fue dirigido por Dios, y ahora Jesús lo trae a colación y lo coloca en su verdadera dimensión. ¿Para qué sería levantado Cristo en la cruz del Calvario? Dice el verso 15, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya no solamente era asunto que tenía que ver, porque este era un tipo o era un símbolo en donde Jesús podía dar sanidad, pero también la vida eterna. Y aquí finalmente aparece el versículo maravilloso que universalmente se conoce por todos aquellos que aman a Dios. Verso 16 del capítulo 3 de San Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo y amiga que me escuchas hoy, sabes, tú y yo no estaremos exentos de crisis, pero tú y yo tenemos la posibilidad de entender que en la cruz del Calvario se levantó un Cristo amante para entregar su vida, para dar su vida por rescate de nosotros, que derramó su sangre en nuestro favor, no solo para liberarnos y sanarnos de la mordedura de las serpientes terrenales, sino también para abrirnos la puerta y otorgarnos la vida eterna. Fue su amor, fue su bondad, fue su gracia, fue su misericordia. Hoy te invito a entregarle tu vida al Señor. Ponte en sus manos. Él ha hecho por ti lo que se necesita, no solo para liberarte de la mordedura de las serpientes ardientes que nos rodean día a día, sino para que levantamos nuestra vista y no tanto adoremos a esa serpiente que levantó Moisés y que despedazó luego Ezequías, sino para que veas al Hijo de Dios. Y no te quedes allí contemplándolo en la cruz, sino velo, síguelo. Él ha resucitado, Él intercede por nosotros, Él está a punto de regresar por cada uno de nosotros. Y como dice el libro de Hebreos en el capítulo 9, verso 28, así también Cristo fue ofrecido una vez para terminar con los pecados de muchos, y la segunda vez, sin pecado, será visto de los que le esperan para salvación o para salud. ¿Estarás tú dentro de ese grupo que le ama y que le espera para salvación? Sepa a mí, será para nosotros muy grato encontrarnos en ese grupo. Mil bendiciones.